Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Mi nombre es Clara Ponte y hoy tenemos el primer episodio del año del 2026. We are officially back. Super pompia, pero más pompia todavía porque tengo a el hombre del momento. Señoras y señores, director, escritor, gran artista, le presento a David Norris. Anda, qué presentación esa. Ahora estoy asustado. Gracias, Clara. Gracias por tenerme aquí. Un placer para mí. Feliz de tenerte. Gracias por decir que sí. Bien. David es el hombre del momento porque David es el director y el escritor de la película que está sonando por todos los cines de Puerto Rico y es Perla. Perla, seguro que sí. Estoy bien contenta de que sea así, pero primero que nada, yo te di esta gran presentación, Bien. pero voy a empezar con una pregunta que le hago a todos mis invitados y es, ¿quién es David Norris? Pues mira, soy un cineasta que empecé hace muchos años, estudié en la Universidad del Sagrado Corazón, entré con la idea de ser publicista y la vida me fue llevando por otro camino y en Sagrado me di con unos estudiantes, con unas amistades que todos eran fanáticos del cine y todos me dijeron, no es publicidad lo que vamos a hacer cine. Y por ahí empezó la cosa. Así que llevo muchos años en la industria del cine trabajando. Terminé en la industria de la publicidad haciendo comerciales, que es lo más que se puede hacer, pero Claro. la publicidad es una expresión artística, una variación del cine también. Correcto. Y aparte es lo que nos mantiene a nosotros los que queremos hacer cine, practicando todo el tiempo para hacer películas luego. Claro, entonces, ¿qué te inspiró a ti a ser cineasta? ¿De dónde sale esta ganas de querer hacer cine? Pues mira, cuando yo estaba muchacho, mi papá siempre tuvo cámaras de fotografía, de video, y yo lo veía y él sabía algo de composición y él siempre nos cogía a mí y a mis hermanos y nos enseñaba cómo hacer una fotografía buena, ¿verdad? Cuáles eran los elementos. Y por ahí me empiezo a interesar un poco en la imagen. Okay. Y luego eso dio paso a que me interesara en la pintura. Y bien chamaco empiezo a coger clases de pintura, empiezo a comprar pinturas y mi mamá me compraba para que yo me pusiera a pintar. Y en ese viaje conocí un chamaco que estaba en la Escuela de Artes Plásticas y él me enseñó mucho de pintura. Y un día me acuerdo que él me hizo una anécdota, me dijo, mira, ayer fui a la biblioteca de la universidad y vi un cortometraje. Y yo tendría 16 años más o menos y yo le pregunté qué es eso. Y él me explicó, es una película bien corta. Y me explicó la película que vio. Y a mí me pareció que lo que él me explicó era una obra de arte. Y digo, wow, eso es maravilloso. Y yo le dije, pues nosotros tenemos que hacer cortometrajes. Y cuando entré en Sagrado Corazón, que entré con la idea de estudiar fotografía y estudiar publicidad, me acordé de mi amigo y fui a la biblioteca y le pregunté a la bibliotecaria si habían cortometrajes. Y efectivamente, ella me trajo una caja de VHS con cortos de la Universidad de México. Y yo me sentaba todos los días a ver esos VHS y hubo un corto que me captó la atención. Se llamaba El hombre que no escucha boleros. Okay. De un cineasta que se llama Ignacio. No me acuerdo el apellido ahora. Y cuando yo vi ese corto, yo pensé que yo eso lo podía hacer en algún momento de mi vida, que quería hacer eso. Luego tomé una clase de guiones con el profesor Luis López Nieves y él nos dio una lista de muchas películas, entre ellas Dios los cría de Jacobo Morales. Wow. Y yo fui y compré un box set en Blockbuster. Okay. Y casualmente ese box set tenía 3 películas, era Dios los cría, Lo que le pasó a Santiago, y una película que se llama Nicolás y los demás, que es una película que me cautivó mucho porque tenía una especie de humor que yo pensé que yo me parecía a ese tipo de humor. Y yo me vi retratado y yo dije, yo creo que yo puedo escribir algo parecido. Y ahí cambió mi enfoque de la fotografía a los guiones. Y ahí me enfoqué más. ¿Y es la primera vez que te ponías a escribir o escribías ya antes cositas para ti? Yo había escrito en la escuela. Yo escribía cuentos en la escuela en una clase de una maestra que se llama India Boboni. Y me acuerdo que hice un cuento y ella lo leyó y lo leímos en la clase y todo el mundo se rió y había como un humor. Digo, wow, qué talento. Y cuando yo llegué donde Luis López Nieves, él me preguntó eso, me dice, ¿tú has escrito? Y yo pues le conté esa experiencia, él me dijo, pues tú tienes algo, tú sabes, Sí. no te vayas, de esta clase nunca te vayas, quédate, y quédate a coger los talleres que yo doy. Luis daba unos talleres de cuentos y yo empiezo a asistir a todos los talleres de él. Y fue una experiencia maravillosa porque Luis se convierte en el entrenador de uno, ¿no? Nosotros escribíamos un cuento, lo repartíamos y él siempre tenía unas reglas básicas que eran te callas la boca. O sea, ahora lo vamos a leer nosotros
y vamos a criticarte. Y ahí uno empezó Y tú empiezas a ver la que hay, que has escrito, etcétera. Y ahí también te empezabas a someter a la crítica de otras personas que estaban en el mismo ambiente tuyo. Y uno empezaba a endurecer ese cuero. Porque Importante. uno empezaba a callarse la boca y a decir, si no se entiende mi texto, pues el fallo soy yo. Duele al principio Duele, y sí. no entiende. Si la gente no se ríe, fallé. Si no lloran, fallé. Si no les gusta, fallé. Y ahí empieza más o menos ese viaje. Obviamente la misión siempre era hacer cine. Siempre yo quería hacer cine desde ese momento. Y la escritura era, si no tienes una cámara, por lo menos te pones a escribir. Ujú. Y en esos años de formación, yo empecé a escribir cortometrajes. Tenía muchos guiones. Ok. Y luego, como en el 2020, yo me estaba graduando, yo hice un corto, mi primer corto. Y fue una experiencia terrible. Fue terrible porque no salió nada. O sea, todo lo que estaba en mi cabeza no se tradujo en la película. Salió otra cosa. Y luego aprendí que eso siempre va a pasar. ¿Cómo te sentiste cuando lo viste? O sea, literalmente lloraste. O sea, Fatal, sí, y me pasa todavía. Yo hago comerciales y cuando veo la primera edición lloro también. Y espérate, esto no es lo que queríamos hacer. El cine es un trabajo de reescritura y de reparación. Uno hace una obra y se da cuenta de que para nada salió lo que uno quería. Y hay que empezar a modificar la estructura o lo que estamos viendo para que la gente lo entienda, se ría claro. o la narrativa sea comprendible, ¿no? Hace poco, hace una semana atrás, alguien me dijo, ni recuerdo la persona que me lo dijo, es que el trabajo de, Patricia Fortuño, nuestra amiga. me dijo, es que el trabajo de un director empieza en el editing room. Ay, es increíble. Ahí sí. es que es, como que aunque no lo crea, en el editing room es que se forma. Sí, la película. La película. Hay un dicho también que hay 3 directores en una película. Está el escritor, es el primer director, está el director y está el editor. El editor. Así que hay 3 formas de ver una película. En ese viaje que te contaba, yo cuando hice ese primer corto me quité de la dirección, dije, espérate, director no soy, yo voy a ser guionista. Ok. Y me fui a hacer una maestría en guiones. Y en ese proceso pasaron algunos años y luego yo siempre cuento que cuando yo me gradué de 6º grado, yo estaba esperando que mi mamá me regalara un videojuego y mi mamá me regaló Las Mil y Una Noches y un disco de los Beatles. Wow. Y yo salí molesto porque no era lo que yo quería, pero como no tenía el videojuego, me tuve que poner a leer el libro y a escuchar la música. ¿Y qué libro? Mil y una noches. Y un par de años más tarde mi papá me puso una cámara en las manos, así que ahí está la perfecta fusión para hacer... O sea que desde un principio tus papás estaban siempre viéndote que tú eres un creativo. O posiblemente no sabían lo que estaban haciendo, pero me dieron las herramientas. Te dieron las herramientas, qué cool, qué cool. Súper cool, así que es una cosa que agradezco mucho porque a veces los papás hacen regalos que no saben el impacto que van a tener. Y Eso en es mí verdad. esos regalos tuvieron un impacto bien grande. Así que años después, yo en la empresa en la que trabajo tenía una cámara, tenía luces, tenía un micrófono. Y en mi tiempo libre y empecé a grabar un cortometraje con mi primo, que era compañero de trabajo, y con otro compañero de trabajo, que es compañero hasta el día de hoy. Ok. Hicimos un corto que se llama No tires tu televisor. Mi primo reparaba televisores y en mi oficina tenía Un 30 montón. televisores. Y en su tiempo libre los reparaba. Y yo hice una historia pequeña, bien corta, de él reparando los televisores y creamos una atmósfera. Yo ahí me acordé del hombre que no escucha boleros. Y yo dije, espérate, yo quiero hacer algo parecido a lo que yo vi en Sagrado. Ya. Y empezamos a hacer este cortometraje, lo editamos y lo mandamos a un festival que era el Festival del Ateneo en el Viejo San Juan. Y lo cogieron y fuimos mi primo, mi amigo y yo y mi hermano. Y lo presentamos y nos ganamos el segundo premio. Wow. Nos dieron $75. Y nos fuimos a una cervecería y nos los gastamos en cerveza esa noche. Qué mejor regalo que celebrar, olvídate. Y yo esa noche tuve como una epifanía. A mí me había gustado tanto la experiencia, no de hacer el corto, de celebrar esa noche lo que nos pasó, que yo me prometí que esto tenía que volver a pasar. Yo dije, espérate, tenemos que seguir haciendo cortos. Y ahí yo empecé todos los años a hacer un corto, con el equipo que tenía, con las amistades que tenía, y todos los años nos ganábamos un premiecito. Así que de ahí uno va sacando... Sí, y creando tu portfolio, Y, etcétera. y aparte vas creando Identidad. una identidad, te vas formando y te vas asegurando de que quizás esto es lo que yo debo hacer. O sea, no solo me gusta, Sí.
pero tiene una recompensa y la recompensa nos lleva a seguir haciendo más cine. Pues por ahí empieza la cosa. Claro, y que como por ahí fuiste identificando también tu estilo. Sí. Por dónde te quieres dirigir, qué quieres contar, Seguro etcétera. que sí. Yo empecé a hacer cortos caricaturescos que me recordaban mi infancia, los muñequitos que yo veía, eran cortos repetitivos, eran cortos obsesivos, que es una cualidad que yo tengo, y en los cortos lo había, la obsesión por alguna acción, la obsesión por hacer una cosa. Y por ahí yo empiezo a desarrollar más o menos una temática y un estilo. Qué interesante. Al cabo de algunos años, gano un premio de la Corporación de Cine que se llamaba Micro, y me otorgaron $10,000 para hacer un corto. Y ahí tuve la oportunidad de conseguir a Jacobo Morales y a Johanna Rosalí. Y ahí por primera vez trabajo con actores ya de nombre que no eran mis amigos. Y entonces ahí empiezo a aprender otra estructura de trabajo. Empiezo a aprender cómo trabajan los actores de primera mano. O sea, Jacobo me llevó de la mano, me dio mucho consejo, me regañó mucho durante el rodaje. Esto no se hace así, se hace de esta forma y tienes que tratar a los actores. Y se empieza a convertir esa parte de mi vida en una escuela, que es la escuela que me está formando para luego entrar en otra industria, que es la industria de los comerciales. Sí. Exacto. ¿Cuál industria te gusta más, ya que has tocado varias? Entre los cortos, los comerciales y el cine. A mí me gustan todas. De hecho, terminé Perla y he escrito como 2 largometrajes luego de Perla, pero acabo de escribir un corto porque pienso que el corto a veces lo menospreciamos, pero es una expresión de arte genuina, y a mí me encanta hacer cortometrajes, así que es lo próximo que voy a hacer. Pero me encantan los comerciales. Lo que pasa es que los comerciales, tengo un amigo que es un director muy famoso que un día me dijo: si vas a hacer comerciales, recuerda que el comercial no es tu pieza, hay otras personas que son los dueños de la pieza, y tú tienes que respetar ese espacio y tienes que tratar de lograr un balance entre lo que tú quieres proponer y decir y lo que el producto requiere y los creativos y los clientes. Así que muy entender eso nos cuesta a los artistas, porque el artista siempre quiere hacer lo que le da la gana, pero hay un protocolo, hay una estructura, y eso es lo que hay que hacer para triunfar en esa industria. Sí. Perla fue tu primer largometraje. Definitivamente, sí. ¿Cómo te sientes cuando esto empieza? ¿Cómo llega a donde ti hacer esto de Perla en un largometraje? Pues mira, yo conocí a Joel Iván Rivera, que es el productor ejecutivo de la película, y él tenía la idea de hacer 2 películas porque él creó una plataforma digital para películas puertorriqueñas y él quería hacer contenido. Y él me croato ya, que él quería hacer como una película que tuviese música y que tuviese reggaetón y música folclórica, y ellos me llaman para que yo empezara a escribir la película. Así yo entro a este proyecto que no se llamaba Perla, no había una estructura, no había nada. Y de ahí empezamos con las ideas que habían a esbozar una sinopsis. En ese proceso entra Yamara, a empezar a darle orden a lo que estábamos haciendo, que era una cosa al garete. Una estructura. Darnos una estructura. Y en eso yo llamo a otro escritor, que es mi colega, se llama Jorge González, fue el escritor de Mal de Amores. Y yo con Jorge escrito. Que amo esa película también. Es mi película favorita de los últimos años, puertorriqueña, yo la adoro. Sí. A mí me fascina. De hecho, cuando yo vi Mal de Amores, nunca me olvido el día que yo vi Mal de Amores en el cine, me dieron unos celos brutales, porque yo decía, ¿quién hizo? ¿Quién escribió? Y cuando salgo del cine empiezo a conocer estos personajes. Y yo quiero hacer una película como ustedes la montaron, porque esta película es buena. Buenísimo. Y ahí quiero saber quién es el escritor, quién es el compositor de la música, quién es el director. Y me hago amigo de ellos. Y cuando empiezo a escribir mis cosas, digo, no, tengo que hacerlo con la gente que logró. Y medio minuto. De las mejores películas. Maravillosa. Es excelente. Y he hecho mucha amistad con los colegas que hicieron la película. Y obviamente a quien mejor me iba a buscar para escribir Perla, a Jorge González. El de Mal de Amores. El de Mal de Amores. Así que wise. Yo tenía ya escrita una idea, y la película al principio era una película meramente musical, ¿verdad? Era una fusión de la música folclórica con el reggaetón. Cuando Jorge entra al proyecto, Jorge ha madurado mucho de Mal de Amores para acá y quiere tratar otros temas. Y Jorge no quería hacer una película que fuera simplemente musical. Él quería ponerle mucha carne a la película. Y él me dijo, yo quiero hacer una película que trate el tema de la violencia de género. Y ahí entramos a buscar cómo usábamos la música como el caballo de Troya, ¿verdad? Para meterle al público una historia que tuviese peso. Mientras más investigábamos el tema, yo tengo una hija que en ese momento tendría 18 años.
los dos veíamos a través de los ojos de nuestras hijas el machismo, ¿verdad? Nosotros somos hombres maduros ya y hemos pasado por muchos procesos, pero empezar a ver cómo nuestras hijas, porque Jorge tiene una hija de la misma edad, se dan con esta temática en el siglo XXI, nos hizo más importante que quisiéramos abordar el tema para generar una conversación con el público puertorriqueño. Y de ahí se convirtió entonces Perla en la meta más grande, era esa. Vamos a hacer una película que tenga algo que decir, que la gente la vea y se refleje en ella y medite, ¿verdad? Y un hombre como yo la pueda ver, o un amigo de mi hija la pueda ver y pueda reflexionar y decir, yo creo que yo tengo algunos patrones de lo que está pasando en este hombre o en estos hombres que se presentan en la película. Sí, tienen un gran mensaje que llevar al público. Y eso es algo que, no, o sea, que interesante que de ser solo una película que era meramente música, pasa a ser algo tan poderoso con un tema tan delicado. Es súper delicado. Y es delicado y es un tema que puede ser clichoso o que puede tratarse de una forma que se convierta en un panfleto moralista. Y queríamos que no fuera nada de eso, queríamos que fuera orgánica y que la gente la viera y que los llevara a autoanalizarse, ¿no? Que no es que me están predicando, no era eso lo que queríamos era que disfrutaran, que se entretuvieran viendo una película, pero que a la misma vez se autoanalizaran al final y dijeran, espérate, esta película es más de música, hay algo más aquí. Eso es lo que queríamos lograr. Eso es muy cierto. Empieza el rodaje de Perla. Sí. ¿Cómo te sientes cuando empieza el rodaje de Perla? Súper nervioso. Yo tengo un amigo muy querido que se llama Antonio Betancourt, que es un sonidista que trabajó con Luis Buñuel. Imagínate. El más famoso en Puerto Rico. Hicimos una vez un corto y nunca me olvido que él me dijo, ¿cómo te sentiste haciendo el corto? De hecho, era con Georgie Borri y con Diego de la Tejera. Y yo le dije, estoy perdido. Yo siento que no sé lo que estoy haciendo. Y él me dijo, así yo me siento todos los días de mi vida, filmando, haciendo el sonido. Yo digo, ¿cómo es posible si tú eres el mejor sonidista? Y él me dice, eso me ha llevado a ser el mejor. Que yo me lo cuestione todo y que me sienta nervioso me hace prepararme. Y así me sentí en Perla todo el tiempo. Todo el tiempo yo estaba cuestionándomelo todo. Pues fíjate, no te niego que yo también estaba bien nerviosa. No, para los que no saben, Clara trabajó en la película también. Yo trabajé en la película, yo coordiné los talentos y era la primera vez que yo también hacía ese trabajo. Seguro. Y yo estaba bien nerviosa. También era la primera vez que yo entraba en cine. Yo no había visto, mira, te voy a hacer un chiste. Yo pues obviamente soy de teatro y eso tú lo sabes. Claro que sí. Estoy entrando al cine. Ellos tienen su vocabulario y su manera y su jerga de hablar. Y me acuerdo que uno de los... Tú dices, martini shot. Ajá, y yo... Sí. ¿De qué están hablando aquí? We're drinking martinis. Tan ignorante sí. Pero me disfruté mucho el proceso. Qué mucho trabajo es. Es demasiado... qué mucho trabajo es. Clara, a mitad de película y a mitad de edición, en algún momento yo me he cuestionado si yo quiero hacer esto otra vez en mi vida, pero claro, somos locos y nos encanta y lo vamos a seguir haciendo, pero es para que el público lo sepa, o sea, es demasiado trabajo, desde la concepción de una idea, el dinero, los esfuerzos. El cine no es una cosa que yo hago, o sea, el cine es una cosa colectiva, hay un montón de personas detrás. El resultado de Perla, ver Perla en la pantalla y decir, contra, qué bien quedó, qué bonita se ve, qué bien está la música, qué bien está editada, requiere la ayuda, la colaboración de muchos artistas, que todos tienen que estar en la misma sintonía del director, claro, porque si no, luego es un despelote. Y Perla es el resultado de uno como director y de los productores de buscar el equipo idóneo, ¿no? Claro. Yo tuve la suerte en esta película de contar con un productor ejecutivo como Joel. Yo a veces le decía a Joel, yo creo que tú estás loco, porque Joel de momento traía ideas a la mesa que parecían descabelladas, pero luego funcionaban. Joel fue el primero que vio a Zuleika y dijo, es Zuleika. Y de momento yo digo, Joel, pero es que yo no la he visto actuar, yo no sé si es Zuleika. Y me dijo, confía y vamos a castearla. Y la casteamos. Y Zuleika leyó 3 líneas. Y en la tercera línea yo estaba allá, yo dije, ¿es Zuleika? ¿No? Entonces, luego de ese casting, no podía pensar en otra actriz, porque era maravillosa. Y Zuleika es tan dinámica que cuando estábamos en la conferencia de prensa, yo la veía que ella vendió también la película y se expresó también. Y yo miraba a Joel y yo le decía, Joel, no te equivocaste, tú sabes. Tú desde el primer día tenías una idea
que estaba concebida, ¿verdad? De la pasión y desde... Joel es un genio del marketing también. Sí, sí, es muy bueno. Y tenía una idea grandiosa en Zuleika y en el resto del cast, que fuimos poco a poco armando, ¿no? Claro. Increíble. Sí. ¿Qué fue lo que más te retó en Perla? Mira, lo más que me retó fue el tiempo. Usualmente cuando uno escribe un proyecto uno se tarda años. Perla fue un proyecto que desde la concepción hasta su producción pasó poco tiempo. Así que el escritor Jorge y yo teníamos bien poco tiempo para confeccionar un guión que fuera verosímil, que fuera creíble, que fuera entretenido, que tuviese el tema, que tuviese un hilo conductor, que tuviese un arco dramático. Y eso fue bien retante. Luego, cuando Yamara me dice que teníamos 15 días de rodaje, yo por poco me muero, porque hay comerciales de 30 segundos que yo me tomo 2 días en rodar, y uno los practica, los ensaya, hace muchos dibujitos, y Perla fue un trabajo. Los años de hacer comerciales me dieron el conocimiento para llegar a los sets con poco ensayo, con poca lectura, con poco bloqueo, para poder sacar las escenas de la forma más rápida posible, porque fue un reto bien grande. Ese fue el reto más grande. Un reto grande. Luego, todo es un reto. Montar la película. O sea, montar la película. En el montaje tuvimos a Julio César, que es un editor maravilloso, es una persona muy intelectual. Y cuando Julio César hizo ese primer corte, ver ese corte y ver que faltaban cosas en esa historia, o que sobraban cosas. Y uno como realizador a veces se enamora de cosas, ¿verdad? Y hay una cosa que uno aprende, que es desprenderse, ¿no? La película y cada escena, cada personaje es como un hijo de uno. Sí. Y de momento uno tiene que decir, este hijo se va, que es una escena completa. Duele mucho. Duele. Pero nosotros pasamos por un proceso, y es el proceso de endurecer este cuero, ¿verdad? De hacer screenings con otros colegas cineastas. Y el ego de uno muere. Uno tiene un ego, uno tiene un orgullo, uno tiene un standing, no, espérate, yo escribí esto y yo he dirigido tantas cosas, y de momento desprenderse de todo para decir, ¿sabes qué? Todas estas amistades mías tienen razón, y todo esto sale de la película y hay que desmontarla y hay que remontarla. Eso fue un proceso difícil. Madurez. Esa es la madurez, es la madurez. Y son eso los años. Adquiere con los años y con la experiencia. Eso es así. No hay otra manera de adquirir eso. Porque yo creo que no es tampoco de que la edad. Sí, no, tienes razón. Simplemente puede ser viejo e inmaduro, o joven y maduro. Y yo, Perla me cambió la vida. O sea, rodar Perla me cambió la vida por completo. Positivamente. Positivamente. Esperemos que sí, mira, positivamente. Le contaba a los muchachos del Atlantic, que aquí tenemos a Pedro con nosotros. Sí. Yo corría 5 kilómetros todos los días antes de Perla, ahora corro 10. Espérate. Yo corría por las mañanas, 5 ¿Antes kilómetros. de rodar? No, en el rodaje corrí varias veces, pero en mi vida personal yo corro por las mañanas, 5 kilómetros. Yo decía, cuando tú dormías. Luego de Perla, ahora yo corro 10 kilómetros, porque rodar un largometraje es como llegar al tope de una montaña. Y luego ves las cosas que antes se veían difíciles, las ves más fácil. Como, espérate, yo logré esto, ahora puedo lograr más. Así que fue una experiencia que me cambió la vida para bien, maravillosa. Hice muchas conexiones, muchas amistades nuevas. Y el proceso de ganar y perder, ¿verdad? Porque se fracasa y se gana en este proceso muchas veces. Sí. Esos primeros guiones que Jorge y yo redactamos, cuando los presentamos, pasamos por el fuego voraz de colegas que odiaron el guión y que teníamos que ¿verdad? Reescribir y revisualizarlo. Igual cuando editamos, reeditar la película, verla, y de momento faltaban cosas y ya no tenemos el dinero que teníamos antes, ya no hay nada. O sea, ¿qué hacemos? Sí, porque todo eso es time is money at the end of the day. Y en el cine más. En el cine todo cuesta. O sea, sacar todo. una cámara para ir a un sitio. Sí, es lo que más yo me quedaba impresionada y me frustraba. Decía, Dios mío, me da taquicardia. Era cuando tenían que mover todo el andamiaje, mover toda la cablería, luces. Eso se tardaba 2 horas, 3 horas en setear todo para una escena de 10 segundos. Mira, para que tengas una idea. Y era como que... Eso que estás diciendo, Willy Berríos, que es nuestro director de fotografía, hay veces que estamos trabajando y estamos gritándole a los técnicos, mira, hay que avanzar y no tenemos tiempo. La luz, el sol, esto, lo otro. Y Willy un día hizo un ejercicio conmigo práctico, me dijo,
quiero que agarres ese stand. Empezaba como 80 libras. Muévelo tú. Y yo lo moví. Y él me dijo, ¿viste cuánto pesa? Los técnicos necesitan tiempo y necesitan descansar. Es un trabajo físico. Sí, ellos andan todos siempre con arnés de cinturas y todo. A veces para en el aguantar. fragor del tiempo y lo que estamos perdiendo, nos olvidamos de que en el set estamos trabajando seres humanos. Y yo siempre tengo una filosofía. Mi filosofía es, no estamos salvando a nadie, estamos haciendo una película. Así que no Estamos pasa creando nada. arte. Si no lo logramos, conseguimos más dinero, lo terminamos al otro día. Pero nadie se nos puede morir en un set por una cosa superflua como lo es hacer una película. Hacer una película es un lujo que estamos haciendo. Yo me siento muy privilegiado de poder estar en esta industria. Amo lo que hago y pienso que si podemos llevar un mensaje Claro. esperanzador al público, estamos haciendo algo más que cine. Pero sin perder eso de que no estamos salvando nada, estamos haciendo una película. Y somos un equipo de trabajo Y al somos final un del equipo. día. Eso es así. ¿Te sientes que tener la posición de director te pertenece? Es como que David Norris, te puedes decir, yo soy director. Creo que después de Perla lo puedo decir. Carlos Ponce y yo tuvimos una conversación bien chévere y él decía, hay veces que cuando uno está en estas posiciones, ¿verdad? Carlos dice, soy un actor. A veces uno dice, llegué aquí, ¿Cómo llegué? ¿cómo llegué? ¿Tendré el mérito de llegar? Y él dice, pero estamos aquí, tenemos ese mérito. Y así me siento hoy. Hay veces que uno lo piensa, uno dice, merezco yo ser el director o el escritor, tendré yo la experiencia, pero es algo que uno se gana. Es algo que se gana y cuando las oportunidades llegan, yo creo que uno las tiene que con miedo Sí, agarrarlas y enfrentarlas echar y para adelante. lanzarse. Eso es así. Apagamos fuego en el camino, Sí. resolvemos. Pero para lograr hacer lo que hacemos, nos tenemos que lanzar, porque no hay ninguna manera Hay de que tirarse. hacerlo. Ese primer corto que yo hice, No tire su televisor, yo me atreví a lanzarlo a un festival y ganó, en 2 o 3 festivales ganó un premiecito. Y digo premiecito porque eran premios modestos, ¿no? No era nada así internacional ni grande, pero un premiecito pequeño en un festival de Puerto Rico, para mí es tan grande como cualquier premio en otra parte del mundo. Y Claro. es lo que te da la seguridad de que tu trabajo tiene una visibilidad y que hay gente que lo aprecia. Soy bueno, como que, Sí. mira, me están premiando, están viendo, me están reconociendo y ayuda también a uno. Pero A la autoestima a la es autoestima. importante, ayuda a uno. Yo vi una reseña de Perla y la persona que reseñaba decía, mira, voy a decir, esto que digo a lo mejor no le importa a nadie, pero me di cuenta de que hay una foto que el protagonista le tachó la cara y luego más adelante hay un disco. Era un detalle que yo creo que nadie se daba cuenta, pero cuando esa persona mencionó que él vio el detalle y que a él le impactó, ahí uno dice, algo estará haciendo bien. Y yo tengo un detalle con esa foto, Sí. y si no me equivoco, esa foto estaba en el álbum Ajá. que le ponían. Eso fue nuestro primer día de rodaje Ajá. de la película. Sí. Y me acuerdo que estuvimos como 3 horas solamente montando el álbum. Un álbum que sale 1 minuto o menos, Sí. 30 segundos. Y me acuerdo que tú estabas bien específico en que estas fotos tienen que Sí. estar así, porque esto se está contando. O sea, tú estabas ya con mucha de que ese tiro iba y de que esas fotos tenían que estar, que no podía ser cualquier foto. Claro, Tenía era esa que ser foto. esos momentos Y específicos. es bien loco porque esas son las cosas que uno como director está viendo, ¿verdad? Que a veces ni los escritores, el otro escritor me decía como que eso quizás no es algo tan importante. No, para mí como director es bien importante que esa foto se repita en toda la película porque es la foto, la revelación del personaje, ¿verdad? De quién es su madre y cómo él la ha borrado de su vida. Sí. Y luego cómo está en su vida nuevamente. Así que era bien importante darle un trato preferencial a ese álbum, que quedara bonito, que se viera real, ¿no? Estamos hablando de que es un álbum que tiene un montón de años, así que se Claro. tiene que ver viejo, las fotos se tienen que ver viejas. Es un proceso que lo vemos 30 segundos en la película, nadie quizás le presta mucha atención, pero nosotros como cineastas tenemos que darle mucho detalle para que nadie diga, Dios, pero la foto no parece Pero ahí está, vieja. porque hay una persona, pueden haber millones, pero esa una persona que hizo esa reseña y lo escribió, Sí, sí. se dio cuenta. Impactó a una persona. Impactó, y Impactó a una eso es persona. lo que queremos. Y esas son las recompensas. Ese es un premio que uno se lleva. Esa es una Claro. recompensa que yo me llevo como escritor y como director también. Claro. ¿Qué consejo le darías a los cineastas emergentes, los que están estudiando cine, los que quieren estar en esta carrera? Tengo muchos consejos. Número 1, que hay que hacer cosas. Yo tengo un amigo que se llama Javier Bermúdez, que él fue el que me
el que me inyecta la adrenalina para hacer cine cuando estábamos en la universidad. Y él un día me dijo una cosa que nunca olvido. Me dijo, David, Steven Spielberg no va a venir a buscarte. Tienes que hacer tú tu trabajo. Y ahí es que yo empiezo a hacer la autogestión de hacer películas, aunque sean cortas, ¿verdad? Corta, No tienes tu sí. televisor, duraba 5 minutos. Y mi recomendación es, agarra una cámara. Ahora tenemos todos un celular. En aquel momento había que rentar equipo. El equipo para que se viera bien, pues tenía que ser un equipo decente. específico, costaba mucho dinero. Ahora tenemos camaritas que se ven muy bien y todos tenemos un celular, o por lo menos casi todos Claro. tenemos celular en nuestras manos. Y lo que necesitamos es narrar historias y conectar con el público, lanzarnos a hacerlo sin miedo. Y otra cosa, vamos a fracasar. Yo he fracasado demasiado en esta carrera. Me han criticado mucho. He participado, he hecho piezas que a nadie les ha importado, que a nadie le ha gustado, pero de todos esos fracasos siempre hay una cosita que gusta y ese es el premio que me llevo y eso es lo que me da la gasolina para seguir. Claro. Haciendo cortos, yo logro entrar en el mundo de los comerciales. Sí. Y he hecho una carrera de los comerciales fantástica. He aprendido mucho, he hecho muchas conexiones, así que el corto me llevó a hacer comerciales y hacer comerciales me llevó a hacer una película. Claro, uno no empieza en el tope. Exactamente. Uno tiene que ir subiendo. Consejo de Clara ahora mismo, se empieza barriendo Abajo, el set, ¿verdad? Empezamos, pero... Oye, un PA, o sea, Sí. todo el mundo empieza haciendo PA, o sea, buscando agua, buscando café, no importa. Después de que lo hagas y lo hagas con ganas, con intenciones, con ganas de aprender, Seguro. de conectar, ahí se te van abriendo puertas. Definitivamente. Entonces, otra cosa que es mi consejo, que ahora esa es mi motivación, ¿verdad? Eso se lo aconsejo a todo el mundo, es la disciplina. Yo conozco mucha gente bien talentosa, pero no tienen disciplina. Y no pasa nada. Si tú no quieres, si te quieres quedar acostado en la casa y no quieres hacer nada, no pasa nada, es verdad. Pero si tú quieres hacer una carrera de esto, tienes que tener mucha disciplina. Yo trato de escribir todos los días, corro todos los días, un par de millas, llego a casa y me siento a escribir un rato, aunque sea basura. De ahí siempre sale algo. Claro. Si no es así, yo soy mi propio jefe. Yo escribo solo, nadie me dice, nadie me pone un calendario, me lo pongo yo. Tengo que ponerme ese calendario, me tengo que sentar a escribir, me tengo que editar mis propios guiones y luego uno va haciendo una cartera de amistades que se convierten en el apoyo de uno, a quien uno les consulta, le envía el guión, cuando uno va a realizar algo pide ayuda de sus amigos fotógrafos y por ahí es que uno va haciendo un círculo de amistades que luego es como una caballería que uno tiene y van a la guerra con uno. Y en Sí. Perla yo tenía gran parte de esa caballería conmigo. Willy Berríos estuvo, nosotros estrenamos el 22 de enero, el 21 hubo una premiere y el 5 de enero estábamos rodando todavía Willy y yo solos, sin nadie, él y yo solitos. Porque tenía ahí un compañero que nunca se quitó, que cree en mí, yo creo en él. O sea que ustedes el 5 de enero todavía están rodando cosas de Perla. Nosotros rodamos el 5 de enero y en diciembre rodamos una escena completa. En diciembre rodamos una escena que la incluimos en una partecita de la película. Así que nunca nos quitamos. El cine también, uno como director, y ahí te puedo decir que soy director, ¿verdad? Me hiciste esa pregunta ahorita, yo creo que ahí cogí el nombre de director, Sí. es reparar la película. Muy bien. Yo metí, ¿verdad? La pata 1000 veces, en 1000 cosas. Y al final había 1000 cosas que no funcionaban. Y me acuerdo que un día el otro escritor, Jorge, me dijo, David, te toca a ti, ya yo no estoy contigo, ahora eres tú. Y el editor estaba en otro proyecto personal, me dijo, ya no puedo, te toca a ti. Y los últimos meses me tocó reparar muchas cosas, reparar, añadir, quitar, solucionar problemas que no se entendían de narrativa. Y ahí es que uno se gana el sombrerito del director, ahí es que se lo gana. Muy bien. Algo bien que no sé si tú mismo te dabas cuenta, me imagino que no, porque en verdad ustedes no dormían. No. Ustedes eran los primeros en llegar Siempre. al set. Llamara y ustedes Ujú. eran los primeros en llegar al set. Así mismo. Y yo me acuerdo que siempre que teníamos lunch break o lo que sea, ahí estaban ustedes dos, Willy y tú, sentados en una mesita solitos, Sí. teniendo su break, comiendo. Esa relación de director con cinematógrafo, Es como un matrimonio. Es como un matrimonio. así. Yo conocí a Willy en el 2017, quizá un poco antes,
y trabajamos en un proyecto y yo había trabajado con otros fotógrafos y yo había tenido muy buena química, pero Willy y yo por alguna razón tuvimos una química especial. Y hablando así, de momento Willy me dice, yo vivo en Canóvanas, yo vivo en Canóvanas, y resulta que vivimos a 3 minutos el uno del otro. Wow. Y eso quizás nos dio la ventaja de, pues, cuando estábamos trabajando juntos, él me buscaba, yo lo buscaba, y empezamos a desarrollar una relación más que profesional de familia, amistad. de amistad y de familia. Y Willy es un cineasta que tiene una experiencia mucho más grande que la mía, y eso ayuda mucho a solucionar posibles problemas de un rodaje. Así que él tiene la sagacidad y la visión de ver cosas que uno no ve. Y me ha ayudado mucho en mi desarrollo. Llevamos como 10 años juntos trabajando, hacemos muchos proyectos juntos. Algo bien lindo era que tú decías así, tú lo decías, Willy me lo va a resolver, Willy, tú sabes lo que yo quiero, dale. Sí, como que, sí, Willy, sí. tú me lo vas a resolver. Literalmente, Willy es tan bueno en la parte visual que muchas cosas yo decía, mira, hagamos esto, Willy, monta la cámara, déjame bregar con los actores. Y siempre, Sí, siempre yo lo se veía, resolvió. yo siempre estaba de esquinita así, desde arriba, y lo veía, o sea, digo, hay veces que me perdía, siempre tengo la historia del momento en que más impactante para mí de la película, que es el momento de Georgina con sus hijos, Ajá. están todos en silencio el set entero, y yo estaba desesperada buscando a 30 personas mayores para el shot del otro día, la escena del otro día del funeral. El funeral. Y yo, ay Dios mío, tengo que conseguir tanta gente, espérate. Y yo hablando como las locas y de repente un silencio en el set completo. Y era todo el mundo concentrado en ese momento en que tú estabas grabando esa escena. Escena maravillosa. Qué escena Difícil, mágica, bella, mágica, sí. preciosa. Y yo dije, wow, Sí. this is beautiful. Y ahí es que Maravilloso. tú ves cuando el cine, Sí. sin decir ni una sola palabra, Tiene dice tanto que decir, tiene tanto que decir. Tanto que decir. Clara, yo he trabajado quizás con una de las actrices que más he trabajado en este país, es con Georgina Borri. Conocí a Georgina como en el 2016 o 15, en el 2015, un corto que hicimos, y me enamoré de ella rápido por la pasión que tenía, lo orgánica que es en la actuación, aparte cómo se daba, ¿verdad? Ayudaba al proceso. Sí. Y luego he seguido trabajando con ella, y en Perla siempre fue como que no había otra madre, era ella. Y luego pues buscar una chica que fuera ella joven, que fue lo que se nos hizo un poco difícil. Encontramos a esta chica que es Mia Blakeman, Y que es maravillosa, parece ella se de parece, joven. Sí, y los le mismos trajo ojos cristalinos y le todo. trajo una magia a la película. Sí, no, fue Sí. espectacular, de verdad. Y algo que Georgie siempre me ha dicho es, bueno, yo conocí a Georgie en la película y de ahí en adelante se ha convertido como mi segunda mamá. Ella lo sabe, yo se lo digo. Es que ella tiene mucha confianza contigo. Sí, sí, Yo sí, me sí. acuerdo que yo la llamé y le dije, mira, que David está haciendo esta película y te quiere. David Nori, dile que sí. Bueno. No me hizo ni más No, cuestionamiento. me haces el día diciéndome eso porque Dile que sí. qué bueno. Así que de verdad que estoy súper feliz por ti. Gracias, gracias. Estoy súper feliz por el gran éxito que estás teniendo, Gracias. que sea el primero de muchos. Ojalá. Que esos 2 largometrajes que ya escribiste después de Perla Vamos se a ver. den, Sí. se vayan para producción rapidito. Rápido. ¿Qué esperas de Perla de ahora en adelante? Bueno, lo que espero de Perla es que el público reaccione, ¿verdad? Que el público, nosotros podemos hacer mucha publicidad, pero realmente la publicidad más efectiva es que si al público le gusta y la recomienda, la gente va, porque no hay mejor publicidad que tú me recomiendes una película. A mí cuando mis amistades me recomiendan una película, yo al otro día la veo porque confío en el criterio de esa persona. Y si eso nos pasa, que nos ha estado pasando toda esta semana, creo que podemos tener un impacto. Las películas son para verse, cuando se hacen para verse en el cine. El cine es ese Vayan espacio. al cine, no donde- esperen a que estén en los streaming, No, vayan al cine. a mí me encanta ver streaming también, pero cuando voy al cine es una experiencia Diferente. mágica, es lo que me hizo querer ser cineasta. En el cine nos metemos en un cajón oscuro con más personas, en donde las reacciones de ellos nos provocan reacciones a nosotros. Es bien importante tener esa primera experiencia en el cine, así que yo exhorto al público a que vaya y la vea y la comparta y la disfrute también. Y no solo eso, que medite. A mí las películas que me gustan son las películas que me hacen reflexionar y las que me hacen conversarlas luego, Claro. debatirlas y salir y con mi esposa, con mis amistades, me gustó, no me gustó, por qué me gustó, qué Claro. qué me motivó, y de momento decir, ¿sabes que esta película de lo que hablaba era de esto, no de esto? Y eso es lo que me motiva a hacer cine a mí. Sí, estoy de acuerdo. No, yo salí súper emocionada de la película. Yo, ¡ay, qué emoción!
Yo estaba loca por verla también. Así que te felicito, de verdad, súper feliz, súper agradecida de ser parte del equipo. Gracias a ti. Y de hacer arte con ustedes. Espero que esta sea la primera de muchas más entrevistas, que la próxima sea para otro gran peliculón. Seguimos, cuenta conmigo y ojalá. Que así sea. Este ha sido otro episodio del Backstage. Recuerden que Perla se encuentra ahora mismo en todos los cines en Puerto Rico, en Caribbean Cinemas. Y recuerden que le pueden dar a la campanita que ven en pantalla para que se suscriban al canal de GW5 Network, nuestra casa productora. También pueden llamar al teléfono que ven en pantalla para si quieres ser auspiciador o si quieres tener tu propio podcast. No olvides de seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram como el Backstage PR y nos vemos en la próxima.